Hola, ¿cómo están? Nosotros somos la sección 27. El día de hoy les estaremos presentando nuestro proyecto final del Laboratorio de Genética Médica. Nuestro tema a presentar es Bases genéticas del trastorno del espectro autista. Trastorno del espectro autismo o TEAS es una condición de neurodesarrollo caracterizada por alteraciones en la comunicación social y en la presencia de comportamientos repetitivos. Se denomina espectro porque su presencia es muy variable entre los individuos, que va desde formas leves hasta formas severas. La importancia de la genética. En la actualidad se ha demostrado que el TA tiene una fuerte base genética. Para comprender esos factores es importante porque permite mejorar el diagnóstico temprano y desarrollar estrategias terapéuticas más específicas. La base genética se refiere a la información hereditaria contenida en el ADN. Los genes que se encuentran en los cromosomas tienen la información necesaria para el funcionamiento del organismo. El ADN es la molécula que contiene la información genética. Está formado por nucleótidos organizado en una doble hélice que tiene la capacidad de replicarse para transmitir la información genética a nuevas células. Los genes son segmentos de ADN que contienen instrucciones para producir proteínas. Estas proteínas son fundamentales para el funcionamiento celular y el desarrollo del organismo. Por otra parte, los cromosomas son estructuras que organizan el ADN dentro de la célula. Los seres humanos cuentan con 46 cromosomas, divididos en 23 pares, heredados de ambos padres. Una vez comprendida la base genética, es importante comprender cómo se manifiesta el trastorno del espectro autista clínicamente. Los principales signos del TEA pueden incluir dificultades en la comunicación social, como problemas para mantener contacto visual, comprender expresiones faciales o desarrollar relaciones interpersonales. También puede presentar alteraciones en el habla que pueden variar, desde retraso en el habla hasta dificultades para mantener una conversación. Además, son frecuentes los comportamientos repetitivos, como movimientos estereotipados, insistencia en la rutina y resistencia al cambio. En muchos casos se puede observar también la resistencia a estímulos, como por ejemplo sonidos, luces o texturas. El TEA, trastorno del espectro autista, presenta una alta heredabilidad estimada entre un 50% y un 90%, lo que evidencia una fuerte influencia genética en su desarrollo. Esto significa que en una gran parte del riesgo de desarrollar el trastorno está determinada por factores genéticos. Sin embargo, la heredabilidad no implica que el trastorno siempre se transmite directamente de padre a hijo, sino que existe una predisposición genética que puede manifestarse de diferentes formas. Estudios en gemelos han demostrado que si uno presenta TEA, existe una alta probabilidad de que el otro también lo tenga, reforzando su base genética. Sin embargo, no todos los casos son hereditarios. Muchas veces el TEA se presenta por mutaciones de novo que afectan al individuo por primera vez sin antecedentes familiares. Esto demuestra que el TEA es el resultado de interacciones entre factores genéticos heredados y nuevas mutaciones que evidencian su variabilidad. Las mutaciones son cambios en el ADN que afectan el funcionamiento del gen, y estos afectan genes relacionados con el cerebro. El trastorno del espectro autista no depende de un único gen, sino de la interacción entre múltiples genes que participan en el desarrollo del sistema nervioso y en la comunicación entre neuronas. Estos genes participan en procesos fundamentales como la sinapsis, la plasticidad neuronal y la organización entre circuitos cerebrales.
NRX1. El gen NRX1 es esencial para el adecuado funcionamiento del sistema nervioso. Este gen produce proteínas conocidas como neurocinas que permiten la comunicación entre las neuronas, un proceso fundamental para funciones como la memoria, el aprendizaje y el comportamiento. Se localiza en el cromosoma 2 y está compuesto por varias regiones llamadas exones. El gen FMR1 es responsable de producir una proteína llamada FMRP, la cual es fundamental para el funcionamiento del cerebro. Esta proteína regula la síntesis de otras proteínas en las neuronas y participa en la plasticidad sináptica, siendo clave en procesos como el aprendizaje y la memoria. La ausencia de esta proteína afecta la comunicación entre neuronas, la conectividad cerebral y el desarrollo neurológico, lo que puede manifestarse en discapacidad intelectual, retrasos en el desarrollo y conductas características al autismo. El gen MECP2 codifica la proteína encargada de regular la expresión de otros genes mediante la modificación de la cromatina. Esta proteína es especialmente abundante en el cerebro, donde cumple un papel muy importante en el funcionamiento neuronal y en el mantenimiento de la sinapsis. La mutación de este gen altera estos procesos afectando a la conectividad neuronal y la expresión genética, y este se asocia con el síndrome de Rett, un trastorno neurodesarrollo con características similares al TEA, como dificultades en la comunicación, interacción social. El gen SHANK3 es fundamental para el desarrollo y funcionamiento del sistema nervioso, ya que produce una proteína que actúa como soporte estructural en las neuronas. Se encuentra de forma abundante en el cerebro. Las mutaciones en este gen están fuertemente relacionadas con el TEA, presentándose en aproximadamente el 1% al 2% de los casos. Estas alteraciones afectan la plasticidad cerebral y pueden disminuir la capacidad de interacción social. Por ello, el estudio de este gen es clave para comprender las bases biológicas del autismo y desarrollar posibles tratamientos. Las alteraciones genéticas en el trastorno del espectro autista afectan la conectividad neuronal, es decir, la forma en que las neuronas se comunican entre sí. En condiciones normales, las neuronas se conectan a través de la sinapsis, pero en el TEA, estas condiciones pueden ser anormales o desorganizadas. Los genes antes mencionados, SHANK3, NRX1 y FMR1, están implicados en este proceso y sus alteraciones afectan la transmisión de señales en el cerebro. Como resultado, se ven afectadas las funciones como el lenguaje, la interacción social y el comportamiento. La epigenética estudia los cambios reversibles en función de los genes que no alteran la secuencia del ADN, sino que actúan como interruptores para activarlos y desactivarlos. Factores ambientales como la dieta, el estrés, el estilo de vida pueden marcar el ADN, influyendo en la salud, el desarrollo y en riesgo de enfermedades. Factores ambientales. Factores como el estrés, la nutrición y las exposiciones a sustancias químicas pueden influir en las expresiones de los genes. Por ello, el trastorno del espectro autista se considera una condición multifactorial, ya que resulta de la interacción entre los factores genéticos y el ambiente que afectan el desarrollo del cerebro. El trastorno del espectro autista es una condición multifactorial compleja, resultado de la interacción entre múltiples factores genéticos y ambientales que afectan el desarrollo y la conectividad del cerebro. Comprender estas bases no solo permite mejorar el diagnóstico y tratamiento, sino también avanzar hacia una visión más inclusiva y consciente del TEA, centrada en la diversidad y el respeto.